Bueno, el capítulo número 7 de la norma 060, concreto armado, nos brinda, en este caso, detalles de refuerzo que se debe cumplir para diseñar, en este caso, elementos de concreto armado como columnas, vigas, losas, muros, zapatas, entre otros, ¿no? Bien, nosotros debemos cumplir los lineamientos que nos brinda este capítulo, debido a que sucede, si es que sucediera o si se suscitara algún problema, nosotros debemos sustentarnos con la norma 060, ¿no? En estos, en, en base a esta norma. Bien, entonces tenemos por una parte, yo he consignado como primer punto fundamental conocer en este caso un poco sobre el acero, ¿ya? Antes de desarrollar el capítulo 7, debido a que el acero es un componente fundamental del concreto armado, debido a que el acero es quien soporta los esfuerzos de tracción. Y por ende debemos conocer tanto su denominación, su diámetro nominal en pulgadas y en centímetros, debemos conocer su área nominal, debemos conocer su masa nominal, ¿no? Entonces, por aquí yo estoy adjuntando lo que es la designación del ASI 318-19, el más actualizado, y también estoy adjuntando del Reglamento Nacional de Edificaciones que contempla la E060, ¿no? Muy bien, entonces por aquí tenemos que el ASI lo designa con un valor a partir del número 10 y se va incrementando, mientras que la norma 060 empieza de una barra número 2 y posteriormente aumenta, ¿correcto? Ahora, ¿cómo ustedes pueden recordar? Porque sucede que en muchos acápites que van a ver en el diseño, les van a indicar, pues les van a decir, ¿no? Por ejemplo, el ASI les dice, para la barra número 10, en este caso, utilicen tal fórmula. Para la barra número 19, utilicen tal fórmula. Y ustedes no van a saber, en este caso, cuál es ese diámetro que van a utilizar, porque les van a indicar solamente el número. Entonces, una forma de recordarlo, lo he puesto aquí, es mediante lo siguiente. Dice que los números de designación de las barras del ASI 31819 se aproximan al número de milímetros del diámetro nominal de la barra. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, una barra de 3 octavos, ¿no? Tiene un diámetro nominal de 0.95 centímetros, y si esto nosotros lo llevamos a milímetros, vendría a ser 9,5 milímetros, ¿no? Y entonces, si nosotros nos fijamos, esto pues se aproxima bastante a 10, ¿no? Por ejemplo, agarro otra barra de 1 pulgada, por ejemplo, esto vendría a ser 2.54 centímetros, en milímetros es 25.4 milímetros, y si se fijan, esto se aproxima bastante al número de la barra, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes lo pueden recordar, en este caso, a qué barra se están refiriendo. Por otra parte, también tenemos de la norma 060, en este caso la designación de las barras, y si ustedes no saben a qué barra se está refiriendo en la norma, por ejemplo, les pueden decir la barra número 6, ¿no? Y ustedes no van a saber a qué barra se refiere, nada más lo que hacen es dividir ese 6 entre 8, lo simplifican y esto es 3 cuartos. Y entonces sería una barra de 3 cuartos de pulgada. Si se fijan, ahí está, 3 cuartos de pulgada, y de esa manera pueden saber y tener una idea de qué barra se están refiriendo. Por ejemplo, agarran otra barra arbitraria de 3, una barra número 3, lo dividen entre 8 y va a ser una barra de 3 octavos de pulgada, ¿correcto? Y de esa manera lo pueden recordar. Ahora, lo único diferente vendría a ser la designación, porque el valor de el diámetro en pulgadas pues es igual al de la norma 060, es igual al ASI, ¿no? En centímetros obviamente va a ser igual, ¿correcto? Es igual, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que una pulgada es 2.54 centímetros, ¿no? Nada más multiplican el valor por 2.54 y ya tienen el diámetro nominal en centímetros,
que son iguales, ¿no? Ahora el área nominal también lo vamos a tener por aquí. Este área nominal es fundamental conocer, ¿no? Aquí también lo tenemos y esos valores son iguales. Ahora, ¿por qué es fundamental conocer? Debido a que cuando nosotros diseñemos un elemento, por ejemplo una viga, ¿no? Por acá vamos a tener una viga, ¿correcto? Vamos a tener que nosotros conocer el acero que está en que requiere la demanda, ¿no? Por acá vamos a tener de esta manera, ¿no? Y el acero de aquí tenemos que nosotros determinarlo, ¿correcto? Debemos determinar este acero, por lo tanto debemos conocer el área que cada barra posee, ¿no? Por ejemplo, aquí nos va a requerir un área de acero y nosotros debemos conocer el área de cada barra para poder, en este caso, suplir toda la demanda que está incursionando el sismo, ¿no? Y bueno, eso es lo que respecta al área nominal. Y otro punto importante que deben conocer es la masa nominal, ¿no? Todos estos valores, si se fijan, esto es igual a esto también, ¿no? No va a cambiar ya que son barras estándar, ¿correcto? Ahora, ¿para qué nos sirve la masa nominal? Pues la masa nominal nos sirve para muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, puede ser ustedes cuando realizan el metrado, ¿no? Cuando realizan el metrado, ¿para qué realizan un metrado? Para que ustedes saquen costos, ¿no? Este metrado va a ser en kilogramos y van a determinar cuánto acero va a entrar al momento de la construcción, ¿no? Ahora, eso ya es bueno cuando ha culminado el diseño de la edificación. Ese es un punto. También se puede utilizar, ya, también punto 2, se puede utilizar en este caso para calcular el flete, ¿no? Por ejemplo, si nosotros necesitamos transportar 100 varillas de 3 octavos, 200 varillas de media, entonces debemos conocer el peso que tienen todas esas varillas, ¿no? Para poder sacar un costo de cuánto en este caso va a llevar en peso de las varillas, ¿no? Cuánto va a llevar el peso, cuánto equivale todo el peso de las varillas para sacar un aproximado, ¿no? El flete. ¿Y cómo lo hacemos? Nada más, por ejemplo, para 3 octavos, nos dice por aquí, ¿no? Una varilla de 3 octavos, dice que el peso de un metro, ¿ya? El peso de un metro es igual a 0.56 kilogramos, ¿no? Entonces es kilogramos por metro. Y si yo quiero de una varilla, ¿cómo lo calculamos? Tenemos que multiplicar por el número de metros, ¿no? ¿Cuánto es eso? ¿Cuántos metros tiene una varilla de 3 octavos? En Perú, una varilla, en este caso estándar, tiene 9 metros. Entonces el peso de una varilla de 3 octavos, ¿no? Una varilla de 3 octavos, nada más simplificamos metros con metros se va y ya tenemos el peso multiplicando 0.56 por 9 y ya sabemos cuánto pesa una varilla, ¿no? Y de esa manera ya podemos sacar un peso de cuánto en este caso va a trasladar el vehículo con flete, ¿no? El flete cuánto nos va a costar, ¿ya? Y bueno, esa manera de paréntesis para que ustedes conozcan. Bien, vamos a empezar entonces con el desarrollo de la norma, en este caso del capítulo 7. El artículo 7.1 nos dice sobre ganchos estándar, ¿no? Tenemos ganchos estándar por aquí. El primero, que es para longitud de anclaje, es para el anclaje reglamentario, que debe cumplir un anclaje reglamentario. Y el segundo es que ganchos, la longitud de gancho en estribos, ¿no? Bien, vamos a empezar primero por la longitud de anclaje. Ahora, la longitud de anclaje es toda esta longitud, ¿no? Toda esta longitud. Toda esa longitud, sabiendo que el elemento, por ejemplo, una columna, está aquí, ¿no? Y por acá viene la viga de esta manera, ¿no? Así, ¿no? De esa forma. ¿Ya? Entonces esto vendría a ser la longitud de anclaje, todo, desde aquí hasta aquí, ¿ya? Y para ello, la norma nos dice que esta longitud de gancho tiene que ser calculado como 12 veces el diámetro de la varilla.
¿no? 12 veces el diámetro de la varilla. Entonces, hay que tener en cuenta que la norma nos da este valor, pero este es el mínimo, ¿ya? El mínimo. Y eso es cuando se tiene un gancho estándar a 90 grados. Y cuando se tiene un gancho estándar a 180 grados, también tenemos una longitud de gancho, correcto, que tiene que ser mayor a 4 veces el diámetro de la varilla. Y tiene que ser mayor a 6.5 centímetros. En ambos casos, ojo, el diámetro de la varilla es el diámetro de esta varilla longitudinal, o mejor dicho, la varilla que está en flexión, ¿no? Muy bien, entonces, es a eso a lo que se refiere ganchos estándar para longitud de anclaje. Y por otra parte tenemos ganchos en estribos, ¿no? Ganchos estándar en estribos. Tenemos estribos que van a tener ganchos con doblez a 135 grados, y cuando el gancho tiene una doblez únicamente de 90 grados, ¿no? De 90 grados. Entonces el primero, por ejemplo, es cuando tiene una doblez de 135 grados, dice que este gancho, esa longitud mínima, es 6 veces el diámetro de la varilla. ¿Pero qué varilla? El estribo, ¿no? En este caso, el estribo. ¿Ya? Ahora, eso es en un estribo que tiene una doblez a 135 grados el gancho, pero cuando tiene 90 grados nos dice que en este caso se subdivide en dos, cuando el diámetro del estribo, ¿no?, es menor o igual a 5 octavos de pulgada, y cuando el diámetro del estribo es mayor a 5 octavos de pulgada. Cuando es menor nos dice que esta longitud va a ser calculada como 6 veces el diámetro de la varilla, básicamente es igual a esto, y cuando es mayor a 5 octavos este estribo, pues ya esta longitud aumenta a 12 veces el diámetro de la varilla. ¿Ya? Entonces esa es la principal diferencia. Ahora, a manera de paréntesis, quiero indicar que en el capítulo 21 de la norma 060, esta longitud de aquí, ¿no?, esta longitud de aquí nos dice la norma E060 en el capítulo 21 nos dice que para estribos que están diseñando frente a fuerzas sísmicas, que se están diseñando para resistir fuerzas sísmicas, pues este gancho ya no va a ser 6 veces el diámetro de la varilla, sino que nos dice hay que darle un poco más de seguridad y tiene que ser 8 veces el diámetro de la varilla. Bueno, eso lo vamos a ver ya más adelante al momento de diseñar elementos estructurales, pero ya hay que tener en cuenta que para estribos sísmicos, como se podría llamarle, este gancho es 8 veces el diámetro de la varilla, ¿ya? En este caso del estribo. Bien, antes de pasar, aquí quiero mostrarles la tabla donde ya tengo determinado estos valores. Ya, por aquí tengo, en este caso, el ganchos estándar con doblez de 90 y 180 grados, ¿no? De 90 grados y de 180 grados. Por acá tenemos la fórmula, ¿no? Y bueno, por aquí, por ejemplo, tenemos que es a 90 grados. Y este gancho de aquí, mejor dicho, toda la longitud A está calculada aquí en este cuadro, ¿no? Nada más buscamos, por ejemplo, si es una varilla, en este caso de 5 octavos, por ejemplo, ¿cuánto va a ser esta longitud de gancho o gancho estándar? El mínimo valor que tiene que ser es, nos vamos a la tabla, buscamos 5 octavos en la longitud A, y aquí lo tenemos, ¿no? Debe ser como mínimo 20 centímetros, ¿ya? Y ahora cuando es a 180 grados, buscamos también, en este caso, primero vemos qué diámetro tiene la varilla, por ejemplo, que sea de 3/4, ¿correcto? Entonces esta longitud B, o longitud del gancho estándar, nos vamos a la tabla y nada más buscamos en 3/4, bajamos la longitud en B y podemos notar que viene a ser 8 centímetros, ¿no? Entonces de esa manera también ya tenemos en este cuadro los valores para poder, en este caso,
como ya lo tenemos determinado, sea un poco más práctico, ¿no? Esto de aquí lo tienen que adjuntar ustedes en sus planos, en sus detalles, en los planos estructurales, ¿no? De estructuras, valga la redundancia. Bueno, aquí también hay un Excel que se les ha alcanzado, donde también se ha determinado el gancho estándar de 90 grados con esta fórmula y el gancho estándar de 180 grados, ¿no? ¿Correcto? Y por acá al final tenemos el gancho estándar en estribos y grapas. Bueno, grapas lo vamos a ver un poco más adelante, pero en estribos aquí está con gancho a 135 grados y un gancho a 90 grados, ¿ya? Ojo que aquí en 135 grados, ¿no? Como les había dicho en el capítulo 21 de la norma 060 dice estribo cerrado con gancho sísmico. Ya no es 6 veces el diámetro de la varilla como dice el capítulo 7, sino tiene que ser mayor o igual como mínimo a 8 veces el diámetro de la varilla. Por eso es que este valor de aquí ya lo he calculado como 8 veces el diámetro de la varilla, y también nos dice que mínimo tiene que ser 7.5 centímetros, ¿no? Entonces, por eso es que en la fórmula aquí está el máximo de 8 veces el diámetro de la varilla multiplicado, perdón, con este 7.5, ¿no? El valor máximo, ¿ya? Y bueno, aquí también lo tengo en tablas aquí, ¿no? Aquí lo tenemos, en este caso, con gancho de 135 grados, esta longitud de acá está calculada en esta tabla. Por ejemplo, si este estribo es de 3 octavos de pulgada, nos vamos aquí a la tabla, buscamos en 3 octavos y esta longitud le bajamos y determinamos que es 7.6, ¿no? En muchos proyectos he podido observar que directamente esto lo consignan como 10 centímetros cuando es un estribo de 3 octavos, ¿no? Y como ven, pues está correcto, ¿no? Porque la norma nos dice como mínimo 7.6. Ahora ustedes pueden tomar 8, 9, no hay ningún problema, ¿ya? Muy bien, esa manera de comentario. Y también tenemos con gancho en estribo de 90 grados. Si recuerdan, nos decía que cuando en este caso el diámetro de la varilla era menor a 5 octavos de pulgada, esta longitud L, ¿no? Esta longitud L de acá tenía que ser 6 veces el diámetro de la varilla, en este caso del estribo. Y cuando el diámetro era mayor a 5 octavos, mejor dicho ya varillas de 3 cuartos y superiores, pues esta longitud se tenía que calcular como 12 veces el diámetro de la varilla. Por lo tanto, aquí nosotros dividimos, todos estos valores de aquí están calculados como 6 veces el diámetro de la varilla y los valores de aquí como 12 veces el diámetro de la varilla, teniendo en cuenta que este diámetro de la varilla está en centímetros, ¿ya? Está en centímetros. Y bueno, eso les ayuda bastante. Estos cuadros, les recalco, tienen que ir en su plano de estructuras. Y bueno, eso es lo que respecta a ganchos estándar por una parte. También tenemos, en este caso en la norma, los límites de espaciamiento de refuerzo, ¿no? Los límites de espaciamiento de refuerzo de las varillas, ¿no? En el artículo 7.6 del capítulo 7, en este caso estamos desarrollando los artículos principales que nos van a servir para el diseño, ¿no? Los demás artículos pues contiene información generalmente que tiene conceptos muy generales, valga la redundancia, ¿ya? Bien, entonces aquí tenemos que la norma nos dice si es que en una viga, correcto, tenemos dos capas, aquí esto es una capa y tenemos dos capas, ya este artículo nos dice que este límite de espaciamiento debe ser el siguiente: de aquí hasta aquí nos dice que debe ser mayor a 2.5 centímetros. Esto es de la norma 060. Y por aquí también he consignado de la ASI 31819 que se encuentra en este artículo. Y el ASI nos dice que tiene que ser como mínimo, esto debe estar separado
2.54 centímetros. Esto realmente es una pulgada, ¿no? Entonces debe haber una separación de una pulgada. Ahora, ¿por qué nos da estas recomendaciones mínimas? Debido a que debemos evitar el tema de segregación, debemos evitar el tema de cangrejeras, ¿correcto? Y bueno, eso es lo que nos indica en cuanto a si es que existe dos capas. Ahora, también nos dice, hay que tener en cuenta la separación mínima que deben tener estas dos varillas, ¿no? El ASI también nos da una separación mínima, ¿no? Dice que no podemos tener, por ejemplo, si tuviéramos por acá una barra más, ¿no? No va a estar cumpliendo lo que vendría a ser la separación mínima, ¿no? Lo cual vendría a ser incorrecto. Por lo tanto, esa separación mínima, la norma es 0,60, nos dice que tiene que ser 0,60, ¿ya? Nos dice que tiene que ser mayor a 2.5 centímetros, básicamente esta es una pulgada, y tiene que ser mayor o igual al diámetro de la varilla, en este caso el diámetro de acá, ¿no? Diámetro de la varilla. Bueno, el diámetro de la varilla generalmente es menor, pero por ejemplo si esta varilla fuera de una pulgada, ¿no? De una pulgada, pues entonces ya se iguala, ¿no? Ahora es de esta varilla, puede ser de esta varilla, en este caso de la varilla de mayor diámetro, ¿ya? Muy bien, y también antes de pasar aquí, dice la norma que se tiene que aplicar en traslapes. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si yo tengo acá un traslape, ¿no? Aquí un traslape, este espaciamiento de aquí también se debe cumplir desde aquí hasta aquí, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir esta recomendación de acá, ¿ya? Y bueno, la norma ASI 31819 también en su artículo, en ese artículo nos dice que debe haber un separamiento, o sea, un espaciamiento libre de 1 pulgada. Tiene que ser mayor al diámetro de la varilla, ¿no? El diámetro de la varilla. Y tiene que ser mayor o igual al 3/4 del diámetro del agregado, ¿no? Del diámetro del agregado. El agregado grueso, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esas son recomendaciones, ¿ya? No vaya a ser que por ahí cuando ustedes diseñen una viga, incluyan una varilla que no cumple la separación, el límite de espaciamiento, ¿ya? Ahora, también a manera de comentario, esto les indico que generalmente esta separación libre utilicen 3 centímetros, ¿ya? Esa manera de recomendación. No lo dice la norma, pero yo sí se los recomiendo. Bueno, por acá tenemos límites de espaciamiento de refuerzo en paquetes de barras, ¿no? Generalmente a veces se tienen paquetes de barras de esta manera, ¿no? Y bueno, la norma nos restringe a un máximo de 4 barras, ¿no? Máximo 4 barras. Máximo 4 barras. Nos dice también que los paquetes de 3 o 4 barras deben alojarse dentro de las esquinas de los estribos, ¿no? Si nosotros tenemos estribo así, correcto, ese paquete de barras debe estar aquí, ¿no? Correcto, ahí. Si que se tuviera por acá, ¿no? De ser necesario, sí, ¿no? También nos dicen vigas, el diámetro máximo, ojo, el diámetro máximo de las barras agrupadas en paquetes tiene que ser menor a 1/3/8 de pulgada, ¿ya? Otro también nos dice en elementos sometidos a flexión, por ejemplo las vigas, ¿no? Cada una de las barras de un paquete que se corta dentro del tramo debe terminarse en lugares diferentes separados al menos 40 veces el diámetro de la varilla. Esto también es un punto importante en el detallado del acero de refuerzo, ¿no? Por acá también tenemos otro punto que nos dice cuando las limitaciones del espaciamiento y recubrimiento mínimo del concreto se basan en el diámetro de las barras, un paquete de las barras debe considerarse como una sola barra de diámetro equivalente correspondiente a la suma de las áreas de las barras del paquete, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta,
Muy bien, eso nada más es. Ahora yo les voy comentando. Paquetes de barra generalmente se usa en puentes, ¿ya? Se utiliza en puentes. En edificaciones es un poco inusual utilizar, pero de que se utiliza, sí se utiliza, ¿ya? Como les digo, generalmente es inusual. Muy bien, el artículo 7.7 nos da el recubrimiento mínimo del concreto para el refuerzo. Nos dice, en este caso, el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el artículo 7.7.1, ahí podemos encontrar un listado de recubrimientos mínimos y asimismo en el ASI, también lo he consignado por aquí, en el ASI 318.19, en el artículo 20.5.1.3.1, también tenemos los recubrimientos mínimos, ¿ya? Bueno, por aquí he hecho una ilustración para el concreto en contacto permanente con el suelo o la intemperie, ¿ya? Por ejemplo, una viga que va a estar en contacto con la intemperie, ¿no? Vamos a tener que nos dice que este recubrimiento mínimo de la cara del estribo, ojo, de la cara exterior del estribo hasta la cara del concreto tiene que ser 4 centímetros como mínimo para barras menores a 3/4 de pulgada, ¿no? 3/4 de pulgada. Eso es en vigas peraltadas, ¿ya? Y en viguetas o vigas chatas nos dice que como mínimo debe ser 2 centímetros, ¿ya? 2 centímetros. Y cuando se tiene barras mayores a 3/4 de pulgada, ¿no? Estas barras se refiere a esto, ¿ya? A estas barras. Correcto, a esas barras. Cuando estas barras tienen un diámetro mayor a 3/4 de pulgada, ya se incrementa a 5, ¿ya? Este recubrimiento mínimo tiene que ser 5 centímetros. Y en una vigueta, mínimamente tiene que ser 4, ¿ya? Esos son los recubrimientos.